Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a platicar acerca de los ahorradores hemáticos para cirugía segura en cirugía oncológica. Yo soy la doctora Brenda Pastrana, soy cirujano oncólogo certificado en Cancún Cancer Institute y laboro en Cancún Oncology Center, también en el Centro Oncológico de Alta Especialidad del Hospital Galenia. Bueno, pues el tema de hoy es interesante porque sabemos perfectamente que las cirugías, para que sean seguras, nosotros como cirujanos debemos conocer los medicamentos que nos pueden apoyar para evitar sangrados. Y esto a partir de vamos a decir, de esta premisa, nosotros debemos conocer qué ahorradores hemáticos tenemos y qué calidad para poder ofrecer a nuestros pacientes una cirugía segura. Es importante que hablemos acerca del ácido tranexámico. Primero que nada, los ahorradores hemáticos pueden venir de varias etiologías, o sea, pueden ser creados de manera sintética, como el ácido tranexámico, pero también puede haber de origen animal o origen vegetal, como la vitamina K. En este caso, bueno, el ácido tranexámico surge como una necesidad en los años de 1940, durante el descubrimiento de la doctora Okamoto, que se encarga de ver esto, la doctora que deja el legado. Okamoto hace énfasis acerca de una doctora, que la doctora Okamoto se llama doctora Utako Ishizuke Okamoto. El legado Okamoto habla acerca del descubrimiento de la doctora Utako Ishizuke Okamoto. Ella en 1940 descubre junto con su esposo lo que es esta molécula sintetizada llamada ácido tranexámico. ¿Para qué sirve y por qué surge? Bueno, pues disminuía el sangrado posparto en mujeres puérperas o pacientes que durante los trabajos de parto tenían sangrados importantes, y ahí es donde ella ve que hay muchas mujeres que perdían la vida desgraciadamente como complicación de uno de estos sangrados. Entonces, tras esta necesidad, ella empieza junto con su esposo a identificar este problema y busca una solución mediante la síntesis de esta sustancia. ¿Qué pasa con esta sustancia que es tan importante? Bueno, pues esta sustancia inhibe la fibrinólisis, quiere decir que evita que se destruyan los coágulos ya formados. ¿Y cómo? Mediante la inhibición de una sustancia que es el plasminógeno. Mediante esta unión selectiva, el ácido tranexámico ayuda a disminuir el riesgo de que esos coágulos se lisen de manera natural y entonces permite que una vez que se forme este coágulo ya no desaparezca. Y bueno, en 1960 es cuando aparentemente se empieza a tomar esta iniciativa para poder ofrecer cirugías seguras, y a partir del año 2010, que es cuando ya empieza a haber literatura que avala el uso de esta sustancia, empezamos a ver que surgen estudios. En el 2010 surge el estudio CRASH, el CRASH 2, el cual habla acerca de en pacientes que tienen un trauma, o sea, un traumatismo, ya sea por accidentes automovilísticos, caídas, etcétera, que notan que cuando se les aplica el ácido tranexámico disminuye el riesgo de mortalidad. Y en 2014 sale o se publica un estudio que es el Woman Trial. En este estudio hablan acerca de la disminución de la mortalidad asociada a hemorragias puerperales y también con la disminución de la mortalidad en pacientes que son llevadas a cirugías obstétricas. Es ahí cuando ya nuevamente retoma esta importancia y es donde nuevamente empiezan a buscar los usos. En la actualidad, este tipo de sustancia para cirugía segura se puede administrar en cirugías, por ejemplo, en el área de ortopedia, en el área ginecológica. También tiene usos en el área de cirugía plástica porque disminuye el sangrado cuando se toman injertos de piel. También está demostrado su beneficio en traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, en pacientes que tienen traumatismos y accidentes, disminuye la mortalidad siempre y cuando se administre en las primeras horas. Es importante hacer énfasis que el sangrado se ve disminuido y también la mortalidad, si es que se llega a aplicar de manera adecuada en pacientes que están a punto también de recibir cirugías selectivas, en este caso en el área oncológica, aquellos pacientes que van a ser llevados a una cirugía amplia donde se pueden utilizar también, se pueden hacer incisiones grandes, ya sea laparoscópicas, pero también el área donde se trabaja es un área amplia, donde se disecan fascias, donde hay abordajes incluso laparoscópicos, pero muy amplios dentro del abdomen, donde se disecan órganos o una resección multiorgánica que retira más de un órgano.
Entonces aquí es donde juega el papel importante. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos disminuye el riesgo y la necesidad de transfusión durante la cirugía. El hecho de recibir menos transfusiones también disminuye el riesgo, pues, de reacciones posttransfusionales. Es importante recordar que también dentro de el tiempo quirúrgico se ve disminuido, ya que al haber menos tiempo de complicaciones, por decirlo, entonces hay menos riesgo de infección. Y eso sumado a un tiempo corto, a un sangrado disminuido, a un riesgo de infección disminuido, hace que hablemos de una cirugía segura en cualquiera de los ámbitos. El medicamento es un medicamento que es accesible, se cuenta con él en el Hospital Galenia. Nosotros lo tenemos y lo aplicamos para cirugías. ¿Cómo se debe aplicar? Normalmente cuando son cirugías selectivas o programadas, se puede utilizar a dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal. Se puede utilizar en un intervalo de cada 6 a 8 horas, de ser necesario la continuación. Pero también es importante saber que se debe de utilizar 20 minutos antes del inicio de la cirugía. También en el hospital, también está avalado su uso para hemorragias obstétricas, en este caso pacientes que durante el sangrado posparto lo presentan. Pueden utilizar dosis de 1 gramo de inducción hasta 1 gramo de mantenimiento y repetir la dosis a las 24 horas. Pero también en el área de hospital o en el área de urgencias, cuando son pacientes que tienen un intenso sangrado y una pérdida hemática importante, aquí también se puede utilizar dentro de la unidad de medicina crítica en la terapia intensiva o en el área de urgencias. Para pacientes que presentan sangrados de infusión se inicia con 1 gramo y posterior para 8 horas. Todo esto ha sido avalado por estudios dentro de los que se ha anexado a las guías de práctica clínica para su uso. En el área ginecológica, repito, el estudio Woman, con en 2017 viene una última actualización. Y de ahí, en el 2021, se anexa a la guía de práctica clínica. El estudio que avala el uso en cirugías de trauma, el estudio Traces, que fue realizado en el 2022, y aquí habla acerca de cirugías electivas de tipo cesárea, pero también estudios como, por ejemplo, el estudio Matters, que fue realizado en el 2012. Este estudio es como un estudio clásico. Es un estudio muy retrospectivo, pero fue realizado durante la guerra de Afganistán y aquí se buscó el manejo de pacientes a los cuales se les administró ácido tranexámico durante su resucitación cuando sufrieron heridas militares, heridas de guerra, y este paciente o estos pacientes disminuían su mortalidad de tal manera que se vio que aquellos pacientes que se les administraba ácido tranexámico disminuían su necesidad de transfusión masiva y esto también se vio en porcentajes disminuida su mortalidad, de tal manera que decían, bueno, mira, si tienes una mortalidad esperada de un 23%, con el uso del ácido tranexámico en este tipo de heridas se disminuyó hasta un 17%. Obviamente todo esto para que pudiera tener peso en la estadística tenía que buscarse que fuera una P menor a 0.5, la cual presenta 0.3. Y aquí es donde se ve que aquellos pacientes que tenían este beneficio de poder recibir este tratamiento de manera rápida, evitaba también las complicaciones de tanto la transfusión masiva como de mortalidad en las primeras 24 horas. Y es así como empieza a utilizarse en el 2012 como una estrategia militar también para la resucitación de lesiones secundarias a traumatismos por guerra. Y bueno, pues prácticamente este medicamento es seguro. Las presentaciones, como les mencioné, tienen distintas indicaciones, pero es importante mencionar que cuando se administra de manera inmediata o de manera temprana, se aumenta un 70% la supervivencia. Y eso, bueno, pues prácticamente demuestra que tienes más del 70% de posibilidades de sobrevida si se administra este medicamento de manera óptima, en el momento ideal, antes de la cirugía o durante la cirugía si se llegara a presentar este sangrado. Y esto es uno de los motivos por los cuales las cirugías oncológicas en el Hospital Galenia y en este grupo se ha visto con una menor mortalidad porque se cuenta con una herramienta más que puede disminuir los riesgos transoperatorios. Eso es todo, les agradezco la atención. Estamos con ustedes en el siguiente podcast. Una vez más, me despido, doctora Brenda Pastrana, cirujano oncólogo a sus órdenes. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.